Esta es la palabra destacada de la semana en la casa del Rey. Bienvenidos a tu lugar de consejo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios no es una letra muerta. La palabra de Dios es algo que el Señor ha dejado como una herencia para sus santos. Gloria a Dios. Por eso dice que toda palabra de Dios es pura. Es tan maravillosa que convierte nuestra vida, convierte nuestra alma, nuestro espíritu, nos hace renacer para una esperanza viva. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De tal manera que con esta palabra yo voy a poner claro tres cosas muy importantes. Una es el significado claro y preciso de la palabra ser redimido por su sangre. Número dos, un desarrollo profundo de su significado, de lo que significa ser redimido, ser rescatado a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y número tres, lo que logró Jesús en la cruz. Porque la religión, solamente la satisfacción que siente es ver un Cristo crucificado, un Cristo allí derrotado. Porque realmente eso es lo que muestra cuando se ve el crucifijo, una derrota de un hombre que terminó en una cruz. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entendido y comprendido esta verdad tan maravillosa del sacrificio del Señor Jesucristo y el poder de su sangre sobre nuestras vidas, entendemos más allá de una vista, de un panorama, de un hombre derrotado, clavado en una cruz, acabado aparentemente. Nosotros sabemos que eso no es lo que Dios nos ha planteado con el sacrificio de Cristo. Nosotros tenemos una visión más profunda, una visión más amplia, más llena. Gloria a Dios, porque en ella nosotros estamos viendo que la Escritura dice muy claro que el Señor Jesucristo, triunfando en la cruz, la religión ve un Cristo derrotado. Nosotros vemos un Cristo triunfando en la cruz. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Entonces, desglosando este verso que está en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esta fue la palabra que me intrigó bastante cuando estaba leyendo, porque la palabra vana es una palabra que tiene un significado, dice que viene del latín, y no importa cómo se pronuncia, dice que del latín es vanus, sino lo que nosotros encontramos dentro de nuestro castellano, de nuestro idioma español. Entonces, la palabra vano es igual a falto de realidad. Nosotros fuimos rescatados de falto de realidad. O sea, nuestra vida no estaba completa. Nuestra vida era un desorden. Si éramos jóvenes, era un desorden nuestra juventud. Si estábamos en una edad que después de los 30, entonces era un desorden. Y si era una edad cuando ya estábamos maduros, era un desorden, no había realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra vano está dentro del contexto de una persona falta de realidad, de identidad, una persona hueca. O sea,
hueca sutileza, filosofías huecas. Usted lee libros, hay libros en la calle, en las librerías, en sitios donde se venden revistas y libros, y allí uno encuentra libros y pensamientos filosóficos de cualquier categoría. Pensamientos que nos dejan a nosotros, bueno, anonadados en cualquier momento por las cosas que vemos o que podemos leer. Y la mayoría de esos pensamientos son pensamientos que están filtrados por el demonio, por el pecado, por personas que no han sido transformados, no han sido lavados en la preciosa sangre de Cristo. De tal manera que estas cosas lo que ha traído es confusión. Y muchas personas hoy en día no quieren aceptar el Evangelio Santo de Jesucristo, la palabra de Dios, porque la consideran una religión más o porque es algo que no les hace falta, porque las cosas que están viendo y que están oyendo y que están recibiendo a través de los medios, muchas veces lo que hacen es que le distorsiona la mente a las personas. Por eso es que hay una necesidad importante en las personas, en la humanidad, de leer la Escritura, de escudriñar la Escritura, porque la Escritura no es un libro como cualquiera, es un libro muy diferente, es un libro importante, un libro que tiene una letra, pero detrás de eso, de esa letra, está lo que yo he llamado el espíritu de la palabra. Detrás de la letra, de lo que nosotros podemos leer, de lo que nosotros podemos entender, está el espíritu de la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, el espíritu de la palabra, lo que está detrás. No ver a ese Cristo derrotado allí en una cruz, sino ver un Cristo redentor, un Cristo triunfante en la cruz. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos viendo, que nosotros estemos sintiendo y que nos movamos allí, en ese pensamiento de que el Señor ha triunfado. Cuando Él estaba ya para hacer el sacrificio en la cruz, el Señor orando al Padre. Es muy importante la oración. Orando al Padre, Él hizo una oración y allí estuvo orando por usted y por mí y por todos los que habían de creer por la palabra de ellos. Y el Señor en la oración le dice al Padre: yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Es el deseo de Dios, que usted, hermano, que usted, amigo, que en este día se encuentra acá, en este lugar, gloria a Dios, no permanezcas en esa apatía espiritual, que no permanezcas en esa vida sin sentido, sino que hoy es el día que el Señor ha preparado para ti, y a través del poder de su sangre, el Señor te dice claramente que tú debes saber, que tú debes conocer que has sido rescatado, que has sido salvado de esa vana manera de vivir, de esa vida hueca, de esa vida sin sentido, de esa vida sin realidad, de esa vida sin fruto, porque el Señor quiere ponerte en un lugar maravilloso, un lugar donde tú estés como Él está, en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El verso 19. Que el Señor nos ha rescatado con su propia sangre, la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Esto es lo importante para nuestra vida. Gloria a Dios, lo que el Señor tiene establecido. El Señor nos ha rescatado y nos ha dado redención, que son dos palabras de igual significado, por lo cual hemos sido redimidos. La palabra redimido significa ser visto a través de la sangre de Jesús. Es muy importante que nosotros entendamos que de la única manera que Dios nos puede ver a nosotros es a través de la sangre de Jesucristo, porque la persona en sí es pecado. Dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una persona sin Cristo, sin haber
aceptado el sacrificio de su sangre, es una pelota de pecado. Dios no lo puede ver, porque Dios, el Padre, Él no tiene comunión con el pecado. Su comunión, dice la Escritura, es con los íntegros de corazón, con las personas que han entregado su corazón a Dios y que han sido lavados con esa preciosa sangre. De tal manera que Él no puede ver a una persona. Y por eso la Escritura nos manda a nosotros, dice que debemos orar por las personas que están en eminencia. Debemos orar por las personas que no han conocido al Señor, por las personas incrédulas, por las personas que se encuentran en otras religiones, que no tienen una esperanza viva, para que a través de la oración la palabra de Dios pueda alcanzarlos a ellos y puedan despertar y puedan levantarse de esa muerte espiritual donde están y alcanzar esos beneficios gloriosos que el Señor tiene preparados para ellos. Amén. Entonces las personas no las puede ver el Señor, pero a través de nuestra oración, de nuestro clamor, de nuestras oraciones sinceras delante de Dios para salvación, estas personas van a llegar al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Dice la Escritura claramente: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo para siempre. Aleluya. Entonces tenemos que el Señor, el Padre, quiere ver a muchas personas hoy, los quiere ver a través de la sangre de su Hijo. Es a través de la sangre de su Hijo que el Señor quiere ver a las personas en el día de hoy. No hay otra manera. Mire, usted puede tener mucho dinero, usted puede ser un galán o una galana, tener mucha juventud, ser conocido de muchas personas, tener el mundo a sus pies. Bueno, tener todas las cosas legales o ilegales, porque hay muchas personas que tienen pero ilegalmente las cosas, y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, nada de eso. Por eso dice: ni la plata ni tu oro, nada de este mundo es suficiente para que el hombre alcance los beneficios de Dios. Si el hombre no hace, si el ser humano, si la persona no hace, no se sujeta, no doblega su sentimiento, no doblega su ego, si la persona no se humilla delante de Dios, indudablemente que él no podrá ser visto por el Señor, porque el Señor condiciona su palabra. El Señor en toda parte, usted lee en la Escritura que el Señor condiciona su palabra. Gloria a Dios. Dice que sus ojos pondrá en los fieles de la tierra para que estén con él. Gloria a Dios. Y dice: el que anda en el camino de la perfección. Ahora, ¿quién es perfecto? Porque usted podrá tener unas cosas buenas, pero tiene otras malas. Dios no está mirando eso. Para Dios, para el Padre, para Jesucristo, que se han dado cuenta que su vida ha sido sumergida en esa preciosa sangre, que usted ha sido rescatado de esa vana manera de vivir. Entonces Dios lo está viendo a usted no como cualquiera, sino como un tesoro especial. Alabado sea el nombre del Señor. Un tesoro especial. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Dice que hemos sido perdonados, y de este perdón el Señor nos ha dado una herencia, ¿verdad? Y de esa herencia de Dios tenemos otra parte que es la que viene por Jesucristo. Dice que heredero de Dios y coherederos con Cristo. De manera
que usted tiene dos herencias, la herencia de Dios y la herencia de coheredero con Cristo. Mire, yo estuve en un país donde hay la diversidad de pensamiento. Yo he estado en 6 naciones, pero cuando yo fui a Estados Unidos, especialmente en Miami, porque fue donde estuve, allá hay una diversidad de pensamiento y estuve en varias iglesias de visita. Y esos pensamientos, bueno, yo me sentía atiborrado muchas veces porque habían unos pensamientos donde decían que la sangre de Cristo ya se había secado. Que ya eso no, como decir, ¿para qué nombrar tanta la sangre? ¿Para qué tanta sangre? Ya la sangre de Cristo se secó. Claro, yo hago un balance sobre eso. Porque hay personas que dicen la sangre de Cristo sobre mi carro, la sangre de Cristo sobre mi casa. Y usted sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si usted lo hace, usted tiene la libertad para todas las cosas. Pero sí está claro en la Escritura que la sangre de Jesucristo tiene una repercusión de un 100% de capacidad para que nosotros seamos salvos y para que se cumpla lo que dice Pedro, que somos rescatados, somos librados, somos redimidos de nuestra vana manera de vivir, es a través de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. De tal manera que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y debemos estar bajo esa sangre, declararla sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, esposas, esposos, sobre el mundo, sobre los que están gobernando, porque nosotros sabemos que la salvación es un don de Dios y que el Señor murió por muchos. Y dice la Escritura que murió por todos. Entonces hay como una incongruencia. Bueno, yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Murió por todos los que creen. Y murió por muchos porque la salvación está condicionada a que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Porque la Escritura dice claramente que el que se acerca a Dios, primeramente debe creer que le hay, no que está ya lejos, sino que está más cerca que tu propio resuello. Debes creer primeramente que le hay y que ese Dios, ese Padre Celestial, es galardonador, premiador de los que le buscan. Y yo tengo noticia para ustedes. Todos aquellos que han confesado y que se han acercado en plena certidumbre de fe y que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, hermano, usted está bajo esta promesa, bajo esta bendición, bajo esta herencia, bajo estos pactos y estas promesas de que su vida no es una vida derrotada. Y aunque en esta tierra nosotros veamos cosas que aparentemente son adversidades, y la adversidad siempre estará, pero la Biblia dice claramente que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Aleluya. La adversidad siempre va a estar. ¿A usted le pasa algo? Que el hermano está en pecado. No, hermano. A Pedro lo metieron a la cárcel y no estaba en pecado. Pablo dice que hasta los ladrones lo robaron y él no estaba en pecado. Esa es la adversidad. En este mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar. ¿Usted cree que las cosas están bien? Solamente a alguien por allí se le ha ocurrido decir que todo está bien. ¿Usted sabe quién es?
Se le ocurrió decir que todo está bien. Pero nosotros sabemos que esas adversidades estarán siempre. Pero los que confían en el Señor, para esas personas será diferente. Usted que en esta mañana, aleluya, se encuentra aquí. Bueno, tengo noticias muy importantes. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Y todas esas cosas tendrán que huir de tu vida. Aleluya. Yo recuerdo que la Escritura dice en un pasaje que en la religión judía había un sacrificio de un cordero que se sacrificaba. La palabra sacrificar quiere decir se mataba, y la sangre tenía un propósito. El sumo sacerdote entraba al lugar que solamente podía entrar él una vez al año. Él entraba y mojaba su dedo y lo esparcía 7 veces sobre ese lugar. Gloria a Dios. Ahora la Escritura nos dice a nosotros que todos tenemos esa capacidad de entrar al lugar santísimo. Dice la Escritura pero muy claro, que nosotros ahora tenemos entrada franca. Una entrada que no hay nadie, no hay nada que nos pueda impedir entrar delante de Dios, porque nosotros ahora tenemos el sacrificio del Cordero, que un día entregó su vida, y esa sangre está derramada, esa sangre está vigente sobre nuestras vidas, está viva, gloria a Dios, está viva. Está haciendo constantemente en la humanidad lo que Dios quiere para quienes Él se la ha enviado. Y Dios en esta mañana ha enviado esa sangre que está viva, que no se ha secado, como dijo un ministro, para que usted que se ha apartado, para que usted que nunca ha conocido a Dios, pero que está de visita en esta mañana, pueda hacer uso, pueda beneficiarse del sacrificio de Cristo a través de su sangre. Aleluya, porque la sangre de Jesucristo es la que te va a dar una entrada franca al reino de Dios. No son las religiones, no es el dinero, no es la fama, no es la cara bonita, no es la juventud, no son los puestos que podamos tener en esta vida, es la sangre de Jesucristo que nos da entrada. No son las oraciones paganas que nos dan porque se pagó para que saquen a fulano del lugar intermedio, de esto, del otro. No, nada de eso. Solamente la sangre de Jesucristo, gloria a Dios, nos aparta, nos saca inmediatamente de ese sitio donde nosotros nos estamos atiborrados de todas las cosas malas de este mundo, y entonces entramos a una vida nueva con el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Mire, hay algo muy importante que yo quisiera que usted en esta mañana leyera conmigo en el capítulo 22 del versículo 20 en adelante, donde vamos a hablar allí de lo que Lucas dice, gloria a Dios, acerca de lo que sucedió cuando ya el Señor estaba para hacer su sacrificio. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Naturalmente que el Señor todavía no había hecho el sacrificio, por eso Él dice que por vosotros se derrama. Era una sangre que estaba lista, gloria a Dios, para ser vertida en la humanidad. Bueno, yo tengo noticias. En la cruz Cristo triunfó, pero
de una manera tan gloriosa, de una manera tan radical, que dice la Escritura que triunfando sobre el madero, venció al diablo, venció los demonios, venció las potestades, los principados. Todo aquello que tenía que ver con el reino de las tinieblas fue vencido. Dice que venció la muerte, rompió toda pobreza, toda adicción, toda droga, toda malicia que en este tiempo el hombre hace para su propia destrucción. Destruyó las enfermedades conocidas y por conocer. El Señor venció en la cruz todo y compró nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestro gozo y todo lo que esperamos y deseamos en el buen sentido de la palabra, podemos decir los caprichos de nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Para una mayor comprensión de lo que el Señor dijo, aleluya, el Señor fue muy claro, pero cuando yo hago la pregunta al pueblo de Dios, ustedes se van a contestar allí donde están sentados. En la cruz Jesús dijo: veré si logro. Veré si logro. Así fue que Cristo dijo. O dijo, tal vez en el más allá, después que muera, si logro lo que voy a hacer. O dijo quizás. O dijo quizás lo que hago resulte. ¿Fue eso lo que dijo el Señor? Exactamente, ¿qué dijo Jesús? Eso es lo que nos importa a nosotros. Exactamente lo que Él dijo. Ahora, como dice que toda escritura es inspirada por Dios, porque los santos varones no hablaron por su propia cuenta, sino que escribieron, apuntaron en los papiros, en los papeles, en la piel, donde ellos escribieron, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Ningún hombre de Dios escribió por su propia cuenta. Por eso nosotros estamos claros que la palabra de Dios es supra. No hay ninguna palabra por encima de ella. La palabra de Dios, lo que dice, es algo que está dentro del contexto de una verdad que no puede ser cuestionada. El diablo puede decir lo que quiera, el mundo puede decir lo que quiera, las personas pueden decir lo que quiera, los pensadores, los filósofos y todo aquel que tiene un pensamiento diferente a lo que está establecido en la palabra respecto a lo que Dios ha dicho, que todo aquel que se sumerge en la sangre de Cristo alcanza el perdón, alcanza el rescate, alcanza la remisión de su pecado, es una verdad supra, que el diablo no podrá ocultarla, que el diablo no podrá taparla, que los hombres, que las personas, que la sociedad, que las religiones, que los pensamientos humanos en esta tierra no podrán tapar, no podrán ocultar, porque lo que Dios ha dicho se cumple. Él dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Alabado sea su nombre. Y si tú estás bajo esa sangre, hermano, sigue bajo esa sangre. Gloria a Dios. No descuides el don de Dios que hay en ti. No lo descuides. Gloria al Señor. Porque dice que si nosotros fallamos, Él permanecerá fiel. Él va a permanecer fiel si nosotros fallamos. Pero hay un consejo escritural para nosotros: seguir, permanecer. El Señor nos manda a perseverar,
en la gracia, creyéndole a Dios y a su palabra. No importa lo que suceda, el mundo va a pasar. Las cosas que están en el mundo pasan, la concupiscencia, los deseos desordenados, todo lo que hay en este mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios ha dicho para ti, lo que Dios ha dicho para la humanidad, lo que Dios ha prometido, eso se cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a su nombre para siempre. De tal manera que lo que Jesús dijo según Juan 19:30, que fue el discípulo que estuvo siempre pendiente de lo que acontecía a su alrededor y con referente a su Maestro divino, el Señor Jesucristo. Él dice en Juan 19:30 que Jesús, cuando estaba en la cruz, no dijo que lo iba a pensar, quizás lo lograría. En el más allá, el Señor dijo: consumado es. Consumado es. Hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora, el sacrificio redentor a través de la sangre de Cristo, porque Dios te ve es a través de su sangre. Tú puedes ser una persona en la calle, eres una persona, bueno, que cumple, no violas los semáforos, eres amable, eres dadivoso con las personas, no le haces mal a nadie, eres buen esposo, buen amigo, buen padre, buen ciudadano. Todas esas cosas son buenas y eso hay que cumplirlo, eso está dentro del contexto. Gloria a Dios. Pero eso se hace infructuoso cuando una persona no cumple el requisito indispensable, que es a través de la sangre derramada en la cruz por la humanidad. Es el único por donde Dios te va a ver. No hay otro momento, no hay otro lugar, no hay otra forma de que Dios nos pueda ver. Dios nos ve es a través de su sangre. Hay personas que dicen: no, pero es que Él está en la promesa. Mucho cuidado con eso, ¿yo? Mucho cuidado con eso de que Dios, Él está en la promesa. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque esa no es una palabra universal. No es universal. Porque es para todo aquel que cree. Dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces Él está condicionando. Y la palabra que está en la promesa no es una palabra universal. Entonces, personas dicen: no, mi mamá es una mujer que ora, es una mujer espiritual, ella va a la iglesia y yo puedo andar por allí haciendo lo que sea y yo sé que yo soy salvo porque yo estoy en la promesa. Entonces ese es un pensamiento que el diablo le mete a la gente y seguramente usted está aquí y usted dice: bueno, pues mi mamá es santa, mi papá es santo, ellos van a la iglesia, diezman, ofrendan, cosas que hay que hacerlas. Entonces ellos están allí como conformados con eso y el diablo tiene un engaño, una mentira allí, los tiene envueltos de tal manera que la persona allí sigue y sigue y sigue, y cuando le llega el momento de la realidad, ¿usted sabe cuál es el momento de la realidad? Cuando tengamos que partir de este mundo. Yo compartía con el pastor hoy al mediodía y él, asombrado, hablaba conmigo y decía que la vida de nosotros es un hilo. Nosotros nos vemos como tan vivo y dentro de un momento, como dice la Biblia, la vida del hombre es como la neblina que está hoy y dentro de un momento no está. Entonces ha sido consumado el sacrificio. Esta fue la palabra destacada de la semana en la Casa del Rey. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.